Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema de gestión tecnológica, perteneciente al tema número 2. Y también vamos a arrancar o vamos a ver todo el tema número 3. Este tema es realmente muy pequeñito, es solamente para reafirmar algunos conceptos que ya hemos visto en el tema número 1, que fue bastante largo. Y bueno, vamos a tratar de ampliarnos en términos de algunos conceptos y reafirmar algunos otros. Y después ya pasaremos a la parte del tema número 3. ¿Sale? Entonces Sí, comencemos. Y lo primero que tenemos que establecer es el concepto y decimos que la gestión tecnológica consiste en el desarrollo científico de técnicas para entender y resolver una diversidad de problemas, tales como la predicción, la proyección y la prospección tecnológica. ¿Vale? Y esto nos ayuda mucho a establecer cómo debemos utilizar la tecnología en beneficio de nuestra empresa o de nuestra organización, o incluso, bueno, si nosotros laboramos desde el punto de vista del gobierno, también cómo es importante para el desarrollo de la resolución de problemas. Por lo tanto, hablaríamos de que la tecnología debe tener ciertos niveles de alcance y esos alcances estarán determinados por básicamente la generación y logro de ventajas competitivas, por lo que es preciso desarrollar capacidades y habilidades que les permitan responder ante los cambios que el mercado actual propone. Entonces, cuando hablamos de la tecnología basada o en función de la gestión administrativa, tenemos que hablar de cuál es nuestra capacidad instalada, cuál es nuestro presupuesto asignado y qué están haciendo la competencia en relación a estos elementos tecnológicos, ¿no? Por otro lado, la gestión de tecnología, entendida como el conjunto de procesos que se emplea para asegurar que la tecnología se use en forma adecuada para el logro de los objetivos de la organización, brinda la flexibilidad, la congruencia en la organización y los métodos a los esfuerzos que desarrollan los elementos tecnológicos, y esto de alguna otra manera nos ayuda mucho para poder transformar el entorno técnico y tecnológico de la organización y que esto se vea reflejado en un mayor número de clientes y un mayor número de consumidores. Entonces, en ese sentido, estamos encaminados a que la tecnología se ocupe para mejorar la percepción del cliente o del consumidor acerca de la tecnología que utilizamos para acercarnos a ellos. Y hoy en día, bueno, a través de los diferentes cambios que se han generado con las ventas online y con los procesos de adquisición virtuales, pues es necesario que nosotros tengamos algunas herramientas necesarias para estar en contacto o para venderle a los diferentes usuarios. Por otro lado, el mapa conceptual que se presenta reúne los principales elementos para definir la gestión de tecnología, su alcance, las funciones, los beneficios y el marco de actuación base para el desarrollo de la empresa. Y bueno, pues el mapa conceptual no lo traeremos en diferentes secciones, pero tendríamos que hablar que en primer lugar nosotros debemos entender a la tecnología con un macroentorno, y ese macroentorno cada vez se va ampliando más porque cada vez más personas utilizan la tecnología para usos cotidianos y para diferentes situaciones diarias, ¿no? Desde reservar una mesa en un restaurante, reservar los conciertos, hacer sus pagos en línea, adquirir productos de manera virtual, etc, etc, cosas. Y bueno, sin dejar de considerar, pues que la tecnología nos permite hoy estar mucho más cerca y nos permite de alguna otra manera poder determinar cada vez más elementos que nos hacen estar en contacto pues prácticamente en tiempo real con las personas, que esta es una de las grandes ventajas que hoy tiene la comunicación y la comunicación basada en tecnología. Por lo tanto, en el macroentorno, nosotros sabemos, hoy lo tenemos ya muy claro, que todo está fundamentado en la tecnología y mucho de nuestros procesos tecnológicos están fundamentados en el Internet. En ese sentido, las empresas
deben hacer un gran esfuerzo para entender y controlar su medio externo. Esto es estar en contacto de todas las formas posibles con los consumidores. También las empresas deben entender el entorno demográfico, y en este elemento se hacen estudios estadísticos de la población y su distribución, donde se involucran los diferentes cambios en las diferentes edades y en las diferentes secciones. Nosotros o la gente que vive en ciudades densamente pobladas, puede identificar claramente los cambios, ¿no? En la Ciudad de México es muy notorio el cambio entre la zona sur y la zona norte. Aunque todos compran similares artículos, la conducta de compra de una misma ciudad, en la Ciudad de México, cambia bastante, ¿no? Y esto se debe al entorno demográfico. Y esto determina también las formas tecnológicas en cómo nos comunicamos. También en el macroentorno tenemos que establecer los cambios en las familias desde el punto de vista social, ¿no? La conformación de las familias, que hoy máximo son 4 personas, y muchas personas están pensando en familias de 3, y las nuevas generaciones piensan en familias de 2, ¿no? Entonces, esos cambios los tenemos que analizar, los tenemos que identificar para que en el momento en que estas familias de 2, estas familias de 3 sean mayoritarias, cómo poder acercarnos a ellos. Y bueno, la tecnología juega un papel importante. También tenemos que analizar los cambios geográficos en la población, como decíamos, las costumbres, los conceptos, las ideas, ¿no? De cómo somos en ciertas zonas de la población. Y el crecimiento de la población mundial también debe de impactar en aquellas empresas que son de carácter internacional y que tienen presencia pues prácticamente en todo el mundo. Y esto nos va a ayudar a entender cómo poder encontrar nuestro lugar en aquellas empresas que dominan el mercado, pero que tienen un segmento que no ha sido identificado, o que no se quiere identificar, o que no se quiere atacar. Por eso el contexto de la gestión tecnológica es importante desde el macro concepto. En segundo lugar, dentro del contexto de la tecnología tecnológica tenemos el entorno económico, y el entorno económico crea condiciones y tendencias generales de la economía que son relevantes en la actividad de la organización. Esto está constituido por factores que influyen en el poder de compra y en los patrones de gasto de los consumidores, en los cambios de los ingresos y en los cambios de pauta del consumo. Y aquí tenemos que analizar la función del desempleo y el desarrollo de los países emergentes como el nuestro, que a pesar de que estamos en una recesión mundial, se ha tratado de mantener. Si bien es cierto, en la parte microeconómica sí se ha visto afectada la población o las familias en la adquisición de algunos productos, sobre todo de la canasta básica, también tenemos que decir que desde el punto de vista macro, el país ha podido resistir medianamente bien estos embates de crisis global, ¿no? Y también decirlo que, bueno, pues el próximo año también será un año similar a este en términos de la recesión económica mundial, ¿no? En donde todo apunta a que los diferentes conflictos que tenemos, sobre todo las guerras, van a causar que haya recesión. Y entonces, en ese sentido, las empresas y la gestión tecnológica tienen que analizar estos entornos económicos, ¿no? Aunque, repito, en el país, o por lo menos en lo poquito que nosotros podemos identificar, porque bueno, sabemos que el país es extremadamente grande y demográficamente complejo, no sentimos que la población resienta tanto, pero repito, es una opinión pues muy pequeñita respecto de lo que podemos identificar. Luego vendría el entorno político y legal, que es un elemento también importante en el desarrollo del contexto de la gestión tecnológica.
Y en este sentido está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de una sociedad determinada. No vamos a ahondar mucho en este punto para no entrar en situaciones que pudieran ser complejas, ¿no? Pero sí entendemos que hay ciertos grupos que influyen a veces positivamente, a veces negativamente en las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, el gobierno afecta prácticamente a todas las empresas y todos los aspectos de la vida, de mayor o menor medida, ¿no? Aunque la intención o la intención correcta sería que las decisiones que se toman siempre serán en beneficio de las personas, ¿no? Y el ejemplo más claro donde vamos a tener que readaptarnos y que forma parte de un entorno político y legal es el nuevo horario de verano y o el horario de verano o el horario original, donde nosotros sabíamos que por 2 veces por el año se cambiaba el horario. Y eso es como era un entorno político, bueno, no lo vendían como para ahorrar la luz. Hoy sabemos que tenía otras implicaciones y que no era benéfico para la salud. Por lo tanto, el gobierno interviene para mejorar esos elementos. Seguramente habrá personas que se van a quejar amargamente por el horario original, ¿no? Pero bueno, pues están en todo su derecho. Y dentro de las leyes, y los reglamentos sobre la competencia, nosotros tenemos los diferentes elementos. La ley de protección ecológica o la ley del medio ambiente, la ley de protección de los recursos naturales, los convenios internacionales para la fabricación de artículos, para la utilización de ciertos materiales, ¿no? Los incentivos de promoción industrial y proteccionismo, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, hemos visto en algunos productos. La protección al consumidor, que es muy necesaria para que las empresas no se quieran pasar de lista. Las transferencias internacionales de fondos, que son ya muy comunes dentro del territorio nacional, puesto que tenemos muchas empresas de carácter internacional. Y tenemos las legislaciones de comercio exterior, que siempre están ajustando o que siempre están revisando cómo mejorar. Y ahí dejamos el tema número 2, les decía, es un tema realmente muy pequeñito, y pasaríamos al tema número 3. Que se hace llamar las actividades de la gestión tecnológica. Y dentro de las actividades de la gestión tecnológica vamos a encontrar los siguientes. Dentro de las actividades podemos encontrar las fases de la gestión, donde vamos a identificar que y en el punto número 2 tendremos que ver la cuestión de vigilar. Y aquí en cuanto a la parte de la vigilancia de alianzas tecnológicas, ¿no? Y entonces estas son las fases de la gestión tecnológica. Punto número 1, inventariar. Punto número 2, vigilar. Y punto número 3, evaluar. Y decíamos que dentro de las actividades de la gestión tecnológica tendremos que evaluar y tenemos que determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar posibilidades de estrategia, de innovación e identificar posibilidades de alianzas tecnológicas. Después tenemos que enriquecer, ¿no? Y en esta etapa se trata de diseñar estrategias de investigación y de desarrollo que sean necesarias y que le aporten algo a la empresa, porque de repente la tecnología suele navegar en muchos caminos y no todos tienen que ver con la empresa, ¿no? Después tenemos que priorizar, ¿no? Una vez que enriquecemos, tenemos que priorizar qué tecnologías pueden ser claves en nuestro desarrollo tecnológico o en nuestros procesos productivos y qué tecnologías se pueden utilizar. Después tenemos que definir una estrategia de adquisición de equipos y tecnologías externas, ¿no? Que normalmente, bueno, pues siempre son así. Es difícil que en los países de vías de desarrollo se creen tecnologías en el mercado local, ¿no? Prácticamente todo lo compramos. Luego tenemos que definir proyectos o conjuntos
con diferentes empresas y en diferentes alianzas para que podamos producir mejor. Y luego tenemos que determinar estrategias de financiamiento de esto que nosotros compramos, esto que nosotros adquirimos para nuevos. Y de las últimas actividades de la gestión tecnológica tienen que ver con la asimilación, ¿no? Una vez realizados los pasos anteriores, es posible asimilar y actuar en la explotación sistemática del potencial tecnológico, del que nosotros compramos, del que nosotros tenemos o del que nosotros ajustamos. Cualquiera de las cosas que se hayan hecho se tienen que asimilar, ¿no? Y aunque bueno, en la realidad hoy los programas son muy intuitivos, hoy prácticamente todos los sistemas son pues prácticamente para ser usados sin mayor problema, ¿no? Y ya el análisis, la instalación o alguna cuestión ya más técnica, bueno, no lo hace el personal de la empresa. Y para la asimilación tenemos que hacer los programas de capacitación. Tendremos que establecer la documentación de la tecnología de la empresa, ¿no? Hacer un pequeño manual, ¿no? Desarrollar el desarrollo de aplicaciones derivadas de la tecnología genérica, ¿no? Que estamos asimilando y la gestión eficiente de los recursos. Porque hay ocasiones en que, no sé, es un ejemplo muy simple, pero sí sucede, ¿no? Tenemos nuestro Office, ¿no? Y resulta ser que Word o Excel lo utilizamos al 25% de su capacidad, ¿no? Y entonces aquí hay una mala gestión de los recursos que se tienen. Y de alguna otra manera, a lo mejor no es porque no queramos, sino es porque no sabemos. Y entonces en ese sentido tenemos que hacer una gestión eficiente de los recursos, ¿no? Sí, en México hay ocasiones en que se exagera, ¿no? Y en lugar de comprar el Windows más moderno, te compras el anterior, ¿no? Y sin licencia y cosas de ese tipo que suceden en México, ¿no? Pero en lugar de tener una buena gestión, también tenemos una mala gestión al comprar algo que no está totalmente certificado. Y dentro de la planeación de la tecnología también vamos a tener la planeación estratégica. Nosotros decidimos solamente definir los dos elementos como parte de un todo. Y nosotros sabemos que la planeación estratégica permite definir la visión, la misión, los valores y objetivos de la empresa, por lo que es considerado un recurso clave para impulsar el crecimiento de la organización a corto, mediano y a largo plazo, ¿no? Eso es la planeación estratégica, y dentro de la planeación estratégica nosotros vamos a encontrar la planeación tecnológica, que es un proceso que requiere tiempo y recursos para atender lo que es apropiado para el personal y la organización. Los directores de los programas y su personal administrativo pueden utilizar este recurso para profundizar en su comprensión de lo que implica la planificación tecnológica. Y entonces en ese sentido no descartamos que podamos tener nueva tecnología, que podamos incorporarla al mercado de trabajo. No descartamos que necesitamos capacitar al personal, no descartamos que vamos a tener un nuevo sistema tecnológico de comunicación y que debemos ajustarlo. Y entonces en ese sentido la planificación tecnológica le sirve a la planeación estratégica. Y dentro de las planeaciones nosotros tenemos algo que se llama los elementos prospectivos, y la prospectiva se entiende como una disciplina que ofrece fundamentos teóricos, métodos y herramientas útiles para la construcción de futuro en el sentido de la planificación de largo plazo para el desarrollo. Los elementos de planeación estratégica prospectiva nos dicen qué va a pasar durante en 2000, por ejemplo, hoy estamos en 2022, en 2027, qué estaría sucediendo en términos del entorno que nosotros manejamos. Y a partir de esos elementos nosotros hacemos prospecciones utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, desde elementos presupuestales, desde elementos estadísticos, desde elementos inferenciales, desde elementos políticos, y todos ellos me deberían de dar como resultado
la construcción del futuro y cómo va a ser este en relación a la empresa. Por lo tanto, para la planeación estratégica es necesario hacer planeación prospectiva. Dentro de la planeación estratégica, nosotros tenemos que realizar diagnósticos, y estos diagnósticos son estudios previos a toda planificación o proyecto y consisten en recopilar y tratar información relevante de la empresa con el fin de comprender su funcionamiento, así como para poder identificar las debilidades y fortalezas presentes de la organización. Y entonces, si se dan cuenta, por un lado hacemos diagnósticos previo a la planeación estratégica y hacemos prospecciones al final de la planeación estratégica. Todos ellos utilizan diferentes métodos tecnológicos para poder tener el mejor resultado posible. Y luego ya vendría el plan tecnológico, que está sujeto a la planeación estratégica y a la introspección y a la evaluación de las fortalezas o debilidades de la empresa. Por lo tanto, la planificación tecnológica se refiere al proceso de delinear la evolución técnica de un negocio a sus procesos para alcanzar objetivos. Los equipos de gestión y los directores de programas suelen colaborar para decidir qué herramientas digitales son beneficiosas para el negocio, ¿no? Y entonces ahí vamos y nuestro plan normalmente va a estar integrado por 7 variables. En la primera variable tenemos la creación de un equipo de planificación tecnológica, donde un plan tecnológico debe tener ideas que reflejan a toda la organización. Por lo tanto, es importante crear un equipo de planificación que incluya una amplia gama de empleados en todos los departamentos. Un comité de planificación típico incluirá un directivo de proyectos, un director ejecutivo, un asistente administrativo, un contador y un administrador del sistema. Ojo, para trabajar con la tecnología que vamos a utilizar en la planeación estratégica. Puede que utilicemos la misma, puede que no, puede que necesitemos algo distinto, pero esto se va a encargar el comité de empezar a evaluar. En el punto número 2 vamos a examinar la tecnología existente. Una vez establecido un comité, los miembros deben hacer un inventario de los sistemas de software y hardware que la empresa utiliza actualmente. Esto permitirá al equipo asegurarse de que están examinando todas las tecnologías de la organización y qué elementos funcionan bien y qué elementos no están funcionando a su máxima capacidad o cercano a su máxima capacidad. A partir de aquí nosotros tenemos que establecer ciertas preguntas, donde la primera sería cómo se beneficia la empresa de su tecnología actual. La segunda pregunta es, ¿necesita mejorar las operaciones tecnológicas? Sí o no, y ahí por qué. En la tercera, ¿qué piezas son reemplazables y cuáles no de los elementos tecnológicos? Y la última, ¿se necesitan reparaciones de lo que sirve y de lo que se puede utilizar? Sí o no. Y una vez que tenemos esto sí y no, podemos arrancar, que sería la número 3, que es identificar las soluciones tecnológicas. Ahora que el equipo tiene una idea de cuáles son sus objetivos tecnológicos, pueden explorar diferentes soluciones. Y bueno, pues aquí vamos a establecer si es software, si es hardware, si es maquinaria, si es equipo o si es una incorporación nueva la que nosotros tendremos que hacer. En el número 4 tenemos que crear un presupuesto para el plan, evidentemente, porque bueno, la tecnología es costosa, ¿no? Y se le tiene que dar un uso pues intensivo, ¿no? Por lo tanto, es necesario crear un presupuesto para las nuevas herramientas para proteger los resultados de la empresa. Aquí es fundamental, ¿no? Que digamos, bueno, pues sí, vamos a traer nueva tecnología, pero nos cuestan 20 pesos, ¿hacia dónde la vamos a evaluar, no? Por poner solamente un número como ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a la capacidad económica de la empresa, pues la capacidad tecnológica presupuestaria que la misma tenga. Después vamos a tener 5.
El encuentro con los proveedores técnicos, ¿no? Y aquí pues tendremos que hacer una negociación y adquisición de compra, ¿no? Para poder establecer cuánto, cómo y dónde les vamos a pagar. En el número 6 vamos a desarrollar una línea de tiempo, ¿no? Una vez seleccionado el proveedor y el socio tecnológico, el equipo deberá delinear un cronograma para la implementación. Esto implica establecer plazos o puntos de referencia para integrar software y capacitar a los empleados sobre cómo usarlos, en el caso que sea una tecnología totalmente nueva. También debe fijarse una fecha para la evaluación de las nuevas tecnologías. Esto es, y en el mundo empresarial se le llama que pues, correr el sistema, ¿no? Y hay que correr el sistema para ver cómo funciona y cómo los seres humanos se van adaptando, o los empleados, ¿no? Y aquí pues nos vamos a reunir para ver qué tal se está funcionando el nuevo programa, la nueva maquinaria, el nuevo equipo y qué resultados hemos obtenido. Para casi terminar, dentro del plan tecnológico tendremos que elaborar o implementar el plan tecnológico, ¿no? Ya que sería la última etapa donde estamos seguros que no va a haber tantos errores o que los errores serán mínimos. En esta etapa el equipo está equipado con información clave sobre sus objetivos, presupuestos, soluciones y cronología. Estos elementos pueden finalmente ser redactados en un documento donde vamos a encontrar la descripción general del sistema tecnológico actual, ¿no? Para que todo quede muy claro y no haya malas interpretaciones, la lista de herramientas que la empresa necesita comprar, ¿no? Y un desglose total y absoluto de los gastos, el nombre de los proveedores, direcciones y qué es lo que les vamos a comprar, y el proceso de formación de empleados. Esto es si vamos a capacitar nosotros, si se va a capacitar externamente, si se va a capacitar con valor curricular o si simplemente es una capacitación interna para el manejo de la nueva tecnología. Y aquí cerraríamos el plan tecnológico que cualquier empresa debe utilizar. Ojo, siempre y cuando nosotros decidamos establecer una planeación estratégica donde tenemos que incorporar planeación tecnológica. En el caso en que no estemos en ese proceso o que ya lo hayamos pasado, pues seguimos con el plan que se había trazado por los anteriores directivos o por los anteriores gerentes, ¿no? En el caso de que nosotros ya estemos o hayamos llegado a apenas. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco mucho su atención y espero su agrado. Por su atención, muchas gracias.